Damos comienzo con la clase número 5 del idioma hebreo. Hoy aprenderemos a identificar los verbos, sustantivos y participios relativos hebreos a través de oraciones hebreas. Practicaremos con Génesis capítulo 1, versículo 1. La primera palabra es Bereshit. La última vez que aprendimos que había verbos, sustantivos y participios relativos. Aprendimos que hay forma perfecta y forma imperfecta en los verbos indicativos. También añadimos adjetivos a sustantivos. También mencionamos brevemente que hay pronombres. Los participios relativos incluyen preposiciones, artículos, conjunciones, pronombres relativos, infinitivos, adverbios, participios enfáticos, entre otros. Utilizando estos, tomemos parte de la palabra Bereshit de Génesis capítulo 1, versículo 1. Primero, la letra B al principio puede verse como una preposición. Es un participio relativo y es también una preposición. Puede ser interpretado como en, por o con. Luego está la palabra reshit. Esta parte es un sustantivo propio que significa principio. Significa principio. Por lo tanto, la preposición y el sustantivo se unen para significar en el principio o principio. La palabra que viene después en Génesis capítulo 1, es bara. Bara es un verbo.
es un verbo en forma perfecta. Estudiamos la forma perfecta. Aprendimos que una palabra con persona, género y número de una forma perfecta, que es sin prefijo o sufijo, está en la tercera persona masculino singular. Por lo tanto, cualquier palabra que se compone de estas tres consonantes básicas es un verbo hebreo en la forma perfecta, que es la tercera persona masculino plural, singular. Si se agregara un sufijo a tal palabra, podríamos determinar si era una forma perfecta de un verbo hebreo indicativo. También podríamos decirle la persona, género y número por el tipo de final que es añadida a la palabra. ¿Se acuerdan de las terminaciones de la forma perfecta indicativa de los verbos hebreos que estudiamos la última vez? Blanco: a, ta, tu, ti, u, tem, ten, nu. Si una palabra estuviera en una forma imperfecta, se añadiría un prefijo, o la palabra tendría un prefijo o un sufijo. Estudiamos en la última lección cómo memorizar prefijos y sufijos de la forma imperfecta de los verbos hebreos indicativos. Por favor, memorice: i, ti, i, alef, e, tiu, tina, tiu, tina, ni. Memorizar los prefijos, sufijos que determinan la persona, género y número de forma perfecta e imperfecta de verbos hebreos indicativos. Luego, veamos la tercera palabra de Génesis 1:1. Elohim. Esta palabra significa Dios. Este es un nombre propio. Este es un sustantivo propio hebreo y significa Dios. La siguiente palabra es
et. Aleph es una consonante, pero es una sílaba silenciosa y no se pronuncia. En su lugar hay tzere, debido a que existe el Aleph, y tau produce un sonido t y se traduce como et. Esta es la posposición objetiva en hebreo. En inglés o en español no hay preposición objetiva separada. Sin embargo, en hebreo y coreano hay postposición objetiva, y con ella podemos saber que la siguiente palabra es objetiva. La siguiente palabra es ha-shamaim. Ha-shamaim. En primer lugar, tenemos la palabra ha. Y ha es un artículo. Llamamos a esto el artículo definido. Sería la palabra el. A continuación, el sustantivo propio, shamaim. Un sustantivo propio es un sustantivo con un nombre específico. Por lo tanto, esto se traduce como el cielo. También está la forma im, que puede traducirse como cielos. La siguiente palabra es bet-et. Primero podemos separar esto en be y et. Be es una conjunción. Es una conjunción bajo participios relativos. Esta conjunción es y. También puede significar pero. Luego está la posposición objetiva et. Por lo tanto, cuando combinamos esto y lo interpretamos, sería y algo. La siguiente palabra tendría una posposición objetiva. La siguiente palabra es ha-aret. Ha-aret. Primero podemos separar esto en ha y aret. Ha es el artículo definido. Aret es el sustantivo. Significa la tierra.
De esta manera, debemos ser capaces de identificar palabras en oraciones. Debemos reconocer las palabras en oraciones como verbos, sustantivos o participios relativos. Entonces, debemos ser capaces de reconocer la forma perfecta y la forma imperfecta de los verbos. Debemos ser capaces de determinar si un sustantivo es un sustantivo, un adjetivo o un pronombre. También debemos ser capaces de identificar preposiciones, artículos, conjunciones, pronombres relativos, infinitivos y adverbios de participios relativos. Ahora estudiaremos los verbos hebreos. Primero, repasaremos brevemente el sistema de los verbos hebreos. Estudiamos dos partes del sistema del verbo hebreo. Son la forma perfecta y la forma imperfecta. La forma perfecta indica la finalización de una acción en un cierto punto del tiempo, en el pasado, presente o futuro. Existe la forma imperfecta. La forma imperfecta indica la incompletación de una acción en un cierto punto del tiempo, en el pasado, presente o futuro. Estas dos formas se llaman el indicativo en hebreo. El indicativo es distinto del imperativo. El indicativo es un estado de ánimo de los verbos sobre una acción simple. Por lo tanto, el imperativo es un estado de ánimo de los verbos que expresan un comando o una exhortación específica. Hay tres tipos de imperativos. Primero es la segunda persona imperativa, con la cual estamos más familiarizados. Este es el imperativo. También está el imperativo de la tercera persona y de la primera persona, con el cual estamos menos familiarizados. La tercera persona y el imperativo de la primera persona se refieren estrictamente a exhortaciones o deberes. El imperativo de la tercera persona es modo yusivo.
El imperativo de la primera persona es coortativo. Conocemos la idea general de las formas perfectas e imperfectas porque las estudiamos. Estos dos son llamados verbos finitos en hebreo. Los verbos finitos indican los verbos con una persona, género y número. Por lo tanto, todos los verbos de lo indicativo y lo imperativo son verbos finitos con una persona, género y número. Los verbos hebreos, que son de la forma perfecta, la forma imperfecta y el imperativo de la tercera persona, el imperativo de la primera persona y el imperativo de la segunda persona, tienen una persona, un género y un número. Por el contrario, hay verbos no finitos. Estos son verbos, pero no tienen una persona, género o número. Vamos a reorganizar los verbos no finitos en el tablero. Los verbos no finitos se dividen en dos tipos principales. Primero es el participio y segundo es el infinitivo. El participio es una parte del discurso que tiene la misma naturaleza que la de sustantivos y verbos. Tiene el carácter de sustantivos y tiene el carácter de verbos. Es una palabra que tiene diferentes formas. El infinitivo es una parte del habla usada para propósitos específicos. Esto es comúnmente usado adverbialmente. El participio también se divide en dos: el participio activo y el participio pasivo. El infinitivo se separa en el estado absoluto y el estado constructivo. El estado absoluto es un nombre dado a un carácter específico que no se combina con ninguna otra cosa. Se utiliza de forma independiente. Sin embargo, el estado constructivo se da su nombre debido a su carácter en el que se combina con otras partes del habla. Este es un mapa de los verbos hebreos hemos visto hasta ahora.
Hay verbos finitos y verbos no finitos. Los verbos finitos se separan en lo indicativo e imperativo. El indicativo incluye la forma perfecta y la forma imperfecta. El imperativo incluye los imperativos de la primera persona, segunda y tercera persona. Los verbos no finitos incluyen el participio y el infinitivo. El participio incluye el participio activo y participio pasivo. El infinitivo se separa en el estado absoluto y el estado constructivo. Ahora, repasemos la forma perfecta y la forma imperfecta de los verbos hebreos. La última vez estudiamos brevemente la forma perfecta y la forma imperfecta del indicativo hebreo. Escribamos las formas aquí en la pizarra. El verbo malak. Malak es una tercera persona masculino singular. Vamos a escribir esto de nuevo. Según las diferentes formas verbales que hemos aprendido, este verbo es una tercera persona masculino singular. O la forma perfecta indicativa. Por lo tanto, cualquier palabra que vea en el futuro debe ser capaz de identificarle. Además, podemos poner una marca que muestra que una palabra es un verbo. Cuando vemos una palabra hebrea, debemos ser capaces de saber en qué categoría cae la palabra, si es un sustantivo, un verbo o un participio relativo. Si la palabra es un verbo, debemos identificar si es un verbo finito o un verbo no finito. Si es un verbo finito, debemos determinar si está en el estado indicativo o en el estado imperativo. Malak es indicativo. Luego debemos determinar si está en forma perfecta o forma imperfecta. Luego debemos identificar la persona, género y número del verbo de la forma perfecta. Por último, tenemos que traducir la palabra. Significa, él gobernó. Así es como podemos identificar los verbos hebreos. La interpretación de los verbos y sustantivos hebreos se denomina análisis morfológico. Análisis morfológico.
debe analizar las palabras hebreas de esta manera a partir de ahora. Miremos la forma singular femenina en tercera persona de la palabra hebrea. Se agrega una terminación a malak. La terminación kaf no es una forma específica de fin, pero es kaf, que también se puede encontrar al principio o al centro de las palabras. Veamos ahora la tercera persona femenina singular de la forma perfecta indicativa de los verbos hebreos. Solo cambia el género y la forma cambia porque a se añade al principio. Malka. Kamet está en el principio. Cuando cambia las palabras de esta manera, cuando escribimos las palabras básicas de la misma manera y agregamos ta, tu, ti, luego u, vamos a escribirlo una vez más, u, luego tem, pen, y nu. Los escribimos así. Esta es la tercera persona singular de la forma perfecta indicativo de los verbos hebreos a la primera persona del plural. Ahora veamos la forma incompleta. Ahora veamos la forma imperfecta. De la misma manera, comenzaremos con la tercera persona masculina singular. Usaremos el verbo malak. Primero se agrega el prefijo. Y luego viene el cambio de la vocal. Y se convertiría en imlok. Aquí y aquí están las partes importantes. Cuando cambia de esta manera, ti se pone al frente. Ti escribimos y luego ti se coloca aquí. Luego se coloca el ti y se pone i aquí.
Luego ponemos Aleph y añadimos la vocal Shewa. Las mismas consonantes se ponen juntas y cambia la vocal. Examinaremos esto en profundidad más adelante. Siguiente, la forma plural. Se escribe la palabra, se añade el prefijo y se añade el sufijo u. A continuación se añade el prefijo ti, la palabra, luego se añade el sufijo na a la consonante básica. A continuación también se añade el prefijo ti, las consonantes básicas y el sufijo u. A continuación se añaden las consonantes básicas al prefijo ti y luego añade na de sufijo. A continuación se añade el prefijo ni y las consonantes básicas. Por eso entonces vemos que este es un verbo singular masculino de tercera persona en forma indicativa perfecta. A continuación, el verbo en tercera persona del singular en la forma imperfecta indicativa. A continuación, segunda persona masculino singular, el verbo en forma indicativo imperfecto. A continuación es la segunda persona del verbo singular femenino en la forma imperfecta indicativa. A continuación es el verbo singular común en la primera persona en la forma imperfecta indicativa. A continuación, tercera persona masculino plural, verbo de la tercera persona indicativo imperfecta. A continuación, tercera persona femenina plural de indicativo imperfecto. Luego, tercera y segunda persona masculino plural del verbo del indicativo imperfecto. Luego, segunda persona femenina plural del verbo indicativo imperfecto. Y por último, primera persona común plural de la forma indicativo imperfecto. Aquí deben recordar los cambios de prefijo y sufijo para identificar la persona, el género y el número de todos los verbos en la forma imperfecta indicativa. Por favor, lea. I, ti, ti, I, ti, 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 alef, e. I, u, ti, na, ti, u, ti, na, ni, ni. Deben memorizarlos. Estas son las formas de los verbos hebreos. Hay una cosa más que deben saber.
Las diferentes formas verbales hebreas están conectadas a la raíz kal. La raíz kal es la lengua hebrea, es un verbo con una voz activa simple. Están unidas a la raíz kal. La raíz kal es un verbo con una voz activa simple. Por ejemplo, malak significa él gobernó en el tiempo pasado, pero su significado está en una voz activa simple. Esta es la forma perfecta y la forma imperfecta. La primera persona imperativa, la segunda persona imperativa, la tercera persona imperativa, el participio activo, el participio pasivo, el infinitivo absoluto y el infinitivo constructivo. La simple voz activa de la lengua hebrea puede usarse para identificar otros significados. También hay una forma con una voz pasiva simple. Esto se llama raíz nipal en la gramática hebrea. Nipal, si malak era él gobernó, en nipal sería él fue gobernado. Por eso en hebreo se convertiría en nimlak cuando se agrega nun. Significa que él fue gobernado. Por eso hay otro raíz llamado el intensivo simple. Esto se llama la raíz piel en la gramática hebrea. La raíz piel tiene una voz simple e intensa. Lo siento, es la voz intensivo, activa, intensivo. También hay algo llamado la raíz pual. Esta es una voz intensiva pasiva. Se puede interpretar como fue gobernado a fondo o brutalmente. Esto intensifica un significado. Hay una diferencia entre la raíz nipal y la raíz pual. La raíz nipal significa
fue gobernado, y la raíz pual significa él fue gobernado completamente o brutalmente. También existe la voz reflexiva intensiva. Esto se llama la raíz hipael. Hitupael. Esta es una acción que se impacta. Es una acción que se impacta a sí mismo. Significaría que él se gobernó completamente. También existen dos formas de acción causal expresa. Vamos a escribirla aquí. Está en la raíz hipil. Esto sería una acción causativa con una voz activa. Esto no se refiere a sí mismo, sino que se refiere a una acción que afecta a otros. Si usamos la palabra malak, sino que significaría que el otro provoca el gobierno. Luego hay una voz pasiva causativa. La raíz hopal se refiere a una acción causal con una voz pasiva. Por lo tanto, si el pasivo causativo significa que hizo que alguien fuera gobernado, esto significa que el otro me causa el gobierno. Estas son las 7 clases de formas. Cada una de estas formas son formas verbales diferentes que se usan de la misma manera que se usa la raíz cal. Por lo tanto, la raíz cal, nipal, piel, pual, hitpael, hipil y hopal tienen la voz activa simple, la voz pasiva simple, la voz pasiva intensiva, la voz reflexiva intensiva, la voz activa causativa y la voz pasiva causativa respectivamente. Todos estos tienen la forma perfecta o la forma imperfecta. No solo tienen la forma indicativa perfecta o imperfecta, sino que también tienen la forma imperativa, también tienen participios e infinitivos. Debemos ser capaces de entender claramente estas reglas complejas. Con esto concluimos con la clase número 5 del idioma hebreo. Muchas gracias.